Bienvenidos. En esta clase vamos a crear nuestro método para cargar la configuración que hemos guardado en el método de save. Así que acá vamos entonces a comenzar public, vamos a ponerlo también como static y vamos a dejar la palabra reservada void, la vamos a llamar loadConfig. Entonces en este método vamos a leer la configuración que tenemos en nuestro archivo config.txt. Para eso vamos a definir también nuestro archivo. Vamos a copiar esta línea de código que tenemos aquí. Esta línea de código pudiéramos dejarla acá de manera global para los dos métodos. De pronto lo vamos a dejar así, ¿vale? Vamos a repetir esa línea de código. Aquí debajo de la línea de donde tenemos el file path, vamos entonces a leer los datos encriptados desde el archivo. Entonces para leerlos vamos a utilizar nuestro array de bytes, lo vamos a llamar a nuestra variable encrypted data, y esto es igual, y utilizamos nuestra clase file. Vamos a utilizar el método que se llama read all bytes, ¿vale? Ahí pulsamos doble tab para que se autocomplete el código y aquí ya tenemos la información del archivo. Ahora, después de que leemos los datos, vamos a desencriptar la información. Entonces, utilizamos una variable de tipo string y le vamos a llamar decrypted data. Esto lo vamos a igualar a y vamos a utilizar entonces nuestro método de desencriptación que se llama decrypt string from bytes con nuestro algoritmo AES. Vamos a ver que este método está solicitando el texto cifrado, nuestra clave y nuestro vector de inicialización. Entonces acá vamos a pasarle esos valores que sería el encrypted data. Le pasamos nuestra key y nuestro IB. Bien, aquí ya tenemos entonces el texto plano. Ya tenemos ahí la configuración, el texto disponible para poderlo leer. Y ahora lo que vamos a hacer es que esta información viene, si ustedes recuerdan, en esta cadena de texto. Cada valor viene separado por una coma. Entonces lo que hay que hacer es lo siguiente. Vamos a separar esos datos. Entonces definimos una variable de tipo string que va a ser un array de cadenas. Para eso utilizamos nuestros corchetes. Y acá a nuestra variable que va a ser un array de strings le vamos a llamar, por ejemplo, array de datos, partes. Yo le voy a llamar parts. Y este parts va a ser igual a, yo voy a poner así, le quitamos el igual anterior, va a ser igual a, y tenemos aquí el decrypted data, decrypted data, y tiene un método que se llama split. Utilizamos el split y así como nos sugiere el IntelliSense, exactamente lo vamos a hacer. Ponemos tab y aquí lo tenemos. Entonces aquí ya estaríamos separando estas 7 cadenas de texto en un array de strings. Ok, una vez que los tenemos ahí, ¿cómo los vamos a utilizar? Cuando estamos utilizando nuestra aplicación de impresión, al momento que se va a abrir la aplicación, vamos a validar que el archivo exista. Si el archivo existe, vamos a venir acá, ejecutamos este método y vamos a generar un objeto con esa información para poderla tener disponible. Por ejemplo, cuando la aplicación vaya a imprimir, va a venir, va a traer ese objeto y va a acceder a sus valores para poder determinar qué impresora para imprimir dependiendo de lo que el usuario le pase. En este sentido, entonces vamos a hacer la misma validación que tenemos. Bueno, aquí no lo tenemos todavía, pero vamos a hacer esa validación. ¿Qué validación? Me refiero a la validación de si el archivo tiene la información correcta. Porque, por ejemplo, aquí nosotros podemos traernos un valor, dos valores, quizás el archivo esté vacío. Entonces lo que vamos a hacer es validar las cadenas que extrajimos del archivo de texto. En este caso, yo simplemente voy a validar que si la cantidad de cadenas que viene en mi arreglo de strings es diferente de 7, voy a considerar que el archivo de configuración es un archivo inválido. Entonces vamos a hacer eso, si parts
punto length es diferente de 7, entonces abro llaves y aquí voy a lanzar una excepción. El método length determina la cantidad de elementos que tiene mi array de strings. Entonces vamos a hacer lo siguiente, yo voy a lanzar un error, en este caso utilizamos throw y acá voy a utilizar new argument exception, abro paréntesis y aquí voy a colocar un mensaje que diga, por ejemplo, el archivo de configuración es inválido. Entonces la aplicación se va a detener porque aquí vamos a lanzar ese error. Ahora, si la cantidad es exactamente 7, entonces vamos a crear un objeto con esa información que ya les decía. Entonces vamos a ir en la parte top y aquí donde tenemos las variables vamos a definir otra. Esta la vamos a hacer de tipo public. Vamos a ponerle static y acá le vamos a poner el nombre obj-config. Esto lo vamos a declarar igual a null, pero para eso nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una clase que tenga los valores que tenemos aquí. Para el momento que los vamos a extraer del archivo, vamos a crear una instancia de la clase y la clase ya va a tener estas propiedades. ¿Ok? Entonces para eso nosotros vamos a definir una clase aquí en la parte de abajo. Aquí lo tenemos. Tenemos una clase que se llama config data y en esa clase vamos a definir sus propiedades. Esto ya lo vimos en las clases iniciales de C#. Simplemente creamos una clase, definimos las propiedades que son exactamente igual a los argumentos que estoy guardando en el primer método de save. Entonces aquí vamos a declarar un objeto de tipo, vamos a poner el nombre de la clase, que en este caso le pusimos config data, le ponemos aquí después de static config data y de esta manera estamos creando un objeto, pero en este caso todavía no lo estamos inicializando, simplemente es una variable de tipo config data, ¿vale? Aquí estamos creando una variable de tipo config data que va a ser pública y va a ser de tipo static. Entonces ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Aquí debajo de la validación vamos a utilizar obj-config y vamos a crear ahora sí la instancia new de config data, pero en lugar de utilizar paréntesis y punto y coma, utilizamos llaves, punto y coma, y dentro de las llaves vamos entonces a asignar los valores a las propiedades que tiene config data. Entonces vamos a utilizar printer va a ser igual a part, abrimos corchetes cuadrados y le vamos a poner el índice 0. Vamos a quitar punto y coma y dejamos una coma. ¿Qué hacemos acá? Cuando estamos leyendo la información del archivo, noten ustedes que aquí estamos guardando en una posición. Por ejemplo, la impresora para recibos está en la posición 1, que en este caso para un array o un arreglo utilizando C# la posición inicial es la posición 0. Por eso es que estamos utilizando aquí parts en la posición 0, porque estamos leyendo printer. Ahora leemos en la posición 1 printer size, printer label y así sucesivamente. Así que acá entonces sería printer size es igual a parts 1, seguimos con printer label es igual a parts 2, seguimos con el printer size label, vamos a poner acá printer, es al revés, printer label size es igual al 3, correcto. Seguimos con el cut, este cut va a ser igual a parts en la posición 4, pero en este caso como cut es una propiedad de tipo boolean, aquí debemos hacer un casting, es decir, debemos de convertir este valor que estamos extrayendo del índice 4 de nuestro arreglo de strings, vamos a convertirlo a un valor booleano. Ya sabemos cómo hacerlo, sería bool
punto parse. Y entre paréntesis encerramos el valor que estamos convirtiendo a un boolean. ¿Listo? Vamos a hacer lo mismo para el drawer y para los break lines. Así que sería drawer es igual a, y acá utilizamos esto mismo. Voy a copiarlo, lo voy a pegar, y acá sería la posición en el índice 5, y break line sería exactamente lo mismo. Podemos quitar la última coma, no es necesario. Listo. Bien, entonces hasta este punto creamos una instancia de la clase config_data. En este objeto de obj_config ya tenemos la configuración y podemos utilizarla en cualquier lugar. Entonces vamos a ver si eso es cierto. Voy a poner aquí un punto de interrupción, me voy a ir aquí a la parte izquierda donde se pone en gris, hago un clic y ahora voy a ejecutar este método cuando inicialice mi programa. Entonces aquí donde tenemos el program.css, antes de que se abra el formulario, voy a llamar ese método de config manager. Así que escribo config manager punto y voy a acceder al método que se llama load de config. ¿Listo? Vamos a ejecutar nuestro proyecto, vamos a esperar un poquito y vamos a ver que llega aquí. Entonces yo voy a utilizar por ejemplo la tecla F11 para ir avanzando. Aquí tenemos el archivo, aquí leemos la información, tenemos los bytes, aquí desencriptamos la información. Voy a poner un punto de interrupción aquí en esta línea de código para ejecutar F5. Aquí tenemos la información desencriptada, podemos analizarla. Tenemos la impresora de recibos, tenemos la medida, tenemos la siguiente impresora, su medida y los otros valores. Pulsamos F11 y nos vamos a la parte de la validación. Entonces podemos observar acá que en la validación el parts.len me dice que tenemos 7, eso es correcto. Entonces nos dejaría avanzar, vamos a darle F11 y listo. Entonces aquí ya tenemos nuestro objeto con la configuración. Bien, ahora, ¿cómo revisamos si podemos acceder a los valores que tenemos en las propiedades de mi obj_config? Quitamos los puntos de interrupción y me voy a ir, por ejemplo, al formulario. En este formulario de frmconfig, por ejemplo, yo ya puedo acceder a, voy a poner el nombre de mi campo, voy a poner punto text y esto va a ser igual a, entonces voy a utilizar punto y ya accedemos a los valores. Por ejemplo, yo voy a entrar a la propiedad que se llama, en este caso, el impresor de recibos, que será printer. Por ejemplo, vamos a poner el papel. Voy a copiar esa línea de código solamente para ver que si estamos cargando la información. Aquí sería combo. Entonces voy a ejecutar mi proyecto, vamos a ver si es que se carga la configuración. Aquí lo tenemos. En este caso pueden observar que aquí nosotros estamos leyendo la información y estamos precargando los controles. Vamos a hacer lo mismo para impresoras de etiqueta, así que voy a hacer lo siguiente. Acá sería combo impresora de etiquetas, esto es igual a printer. Vamos a hacer lo mismo para, y sería printer label size, punto y coma, ejecuto nuevamente y vemos que aquí ya tenemos cargada la configuración en estos 4 controles. ¿Listo? Vamos a hacer lo mismo para la parte de los controles de abajo. Y en este caso, noten ustedes que acá nosotros estamos recibiendo un valor booleano, nos está dando un error y simplemente vamos a convertirlo a una cadena de texto. En este caso, si esto es verdadero, vamos a decir que esto va a mostrar el valor, en este caso el texto sí, caso contrario el no. Entonces acá vamos a hacer una validación con el operador ternario. Si esto es igual a true, entonces vamos a devolver sí. Caso contrario devolvemos no. ¿Listo? Hacemos lo mismo para el combo. Entonces ejecutamos nuestro proyecto y vamos a ver que aquí ya tenemos todos los controles llenos con información del archivo de texto. Vamos a dejar el campo del nombre, este de aquí lo vamos a dejar como de solo lectura. Seleccionamos, vamos a las propiedades y donde dice enable le dejamos en false. ¿Listo? Ejecuto. Y aquí solamente será de lectura. Ya tenemos ahí cargados los datos y lo que nos faltaría simplemente es cargar nuestra imagen de aquí. Bien, entonces vamos a dejar esta clase aquí porque ya son bastantes minutos.